Hola queridos electrónicos, hoy realicé este circuito para detectar y contar objetos o personas en mi casa. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entonces están listos para experimentar con la electrónica. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran distribuidora de componentes electrónicos. Puedes dirigirte a su dirección utsource.net y vas a encontrar una gran variedad de productos en buena calidad y a unos precios que me parecen accesibles de presupuestar. Componentes, tarjetas, módulos, casi todo lo que puedas necesitar. Y además tiene una buena sección de calculadoras eléctricas que te será de mucha utilidad a la hora de experimentar tus circuitos. Visítalos, utsource.net. Bien, lo primero que debemos tener es un contador decimal visible, o sea que empiece a mostrar y contar números desde el número 0 al número 9. Esto lo habíamos logrado usando un contador BCD de 4 bits, E74LS90, acoplado con un decodificador BCD E7447 para mostrarlo en un display LED de ánodo común. Y al enviar pulsos desde este puerto de entrada digital, empezaba a visualizar los números del 0 al 9. Hasta aquí todo claro. Pero ahora necesito que esta acción de enviar pulsos no sea tan mecánico y que pueda detectar objetos a cierta distancia. Pero también necesito que los pulsos sigan siendo digital y muy seguros sin mucho ruido eléctrico. No dudé en usar el oscilador 555 y opté por usar su función monoestable, que simplemente es un temporizador digital, manteniendo un estado lógico durante un tiempo, usando componentes RC, y que solo se activará cuando reciba una señal negativa en esta entrada, lo cual es bastante sensible para captar la señal negativa. Pero dijimos que sería sin contacto la activación, entonces decidí usar una fotorresistencia, fotocelda o sensor de luz, que deja circular la corriente al recibir la luz bajando su resistividad. Y cuando recibe sombra u oscuridad, sube su resistencia. Pero en este caso quiero usar la sombra como punto de arranque para activar el circuito. Entonces lo que haré será activar todo el tiempo el temporizador con una resistencia de este valor, conectando a negativo. Y con este sensor lo que haré será obstruir la activación del temporizador. Este sensor, cuando recibe luz, dejará pasar mucha corriente positiva mucho mayor al de la resistencia conectado a negativo, y eso mantendrá apagado al temporizador. Pero al momento de recibir alguna sombra, el comportamiento se invierte y eso activará al temporizador durante un tiempo y volverá a reposar. Lo cual es casi perfecto para el circuito porque así enviaremos los pulsos al circuito decodificador y ya estará comenzando a contar cada vez que pase alguna sombra alrededor del sensor. Obviamente esta cantidad de números es muy pequeña, duplicando el circuito te expande más el número de conteo, pero sería mucho circuito que armar y además como no hay límites de conteo, o sea que todos los dígitos marquen de 0 a 9, puedo deshacerme de estos dos circuitos y usar solo uno. El 4026 es una muy buena opción porque ya tiene los dos arreglos lógicos, el codificador BCD y el decodificador, y esto ya se conecta directamente al display LED, pero solo podemos usar del tipo cátodo común. Esto nos ayuda bastante a simplificar el circuito de conteo y se nota la diferencia, pero sigue funcionando igual. Los números como el 6 o el 9 son algo diferentes, ya que su arreglo lógico es más completo del 4026. Y claro, el conteo tampoco está sincronizado,
porque este circuito reacciona con pulsos negativos y el 4026 con pulsos positivos. Entonces me deshago de este circuito y lo reemplazo con el 4026. Las conexiones serían estas. Pin número 8 y 16 son su alimentación. Este sector de pines directamente al display LED. El pin número 3 se conecta a positivo para habilitar la visualización del display. El pin 2 y el pin 15 conectados a negativo. Sin olvidarnos que ahora el display es para cátodo común. Y la entrada de pulsos será en el número 1. Y pues ya estará sincronizado el conteo. Para que este dígito comience a contar correctamente, debe recoger el último pulso de este circuito, y lo hace en el pin número 5. Al momento de llegar al número 9, se incrementará el siguiente dígito, y estará contando ascendentemente. Lo interesante de este pulso que sale aquí es que dura por 5 conteos y luego cambia su estado, demostrando que es un divisor de 5, o sea que muestra un cambio lógico después de 5 Hz. Pero esto es solo una observación. Voy a usar un Buxer tipo activo de 5 voltios y lo conectaré directamente a la salida del 555. Esto me servirá como una alarma sonora para avisarme con sonido cuando se detecte alguna sombra pasando por el sensor. Y al mismo tiempo estará en conteo el circuito. Necesito ahora colocarle interruptores en los 4026 para iniciar el conteo desde cero, y es que a veces marcan números aleatorios cuando se le suministra la energía, y eso nos puede dar un mal inicio de conteo. Es por eso que en los pines de reinicio de los 4026 coloco una resistencia negativo para iniciar el conteo, y también un interruptor pulsador conectado a positivo para que lo reinicie. Así cuando marque un número por error puedas reiniciar ese display y seguir contando ascendentemente. Para finalizar este experimento cambiaré la posición del circuito sensor de sombras a este lado. Lo fijaré a un lado de la puerta de mi habitación. Y al sensor le añadiré un pedazo de cinta aislante para reducir su rango de visión con la luz. La ventaja de usar estos circuitos 4026 es que pueden trabajar mayores a 5 voltios, muy compatibles con el oscilador 555. Así que puedo usar casi cualquier fuente de alimentación para hacerlos trabajar sin exceder su rango de voltaje. Y ya tendremos nuestro circuito fotoeléctrico contador funcionable. Y la idea de aplicarlo para detectar personas en la puerta no está descartada y puede ser muy útil, pero dejaré que ustedes mismos lo experimenten. Si les pareció muy útil este video, ya saben qué hacer. Apóyenlo y únanse a esta gran comunidad que cada día sigue creciendo más. Te lo ha explicado Androbot y hasta un próximo experimento.